Hola, buenas tardes. Bueno, continuando con el tema de los videos de apoyo a los PowerPoint que ya han sido cargados, en este caso correspondientes a los capítulos 4 y 5, lo vamos a hacer en dos partes, y le vamos a llamar Teoría de la Producción 1, que es el corto plazo, y Teoría de la Producción 2, que incluye algunas cuestiones de corto plazo, pero también de largo plazo y fundamentalmente destinada al concepto de productividad marginal de los factores, consideradas en un mundo de isocuantas, que son curvas parecidas a las curvas de indiferencia que vimos en los capítulos referidos a la teoría del consumidor, que van a cumplir las mismas funciones matemáticas eh, y que van a tratar de enseñarnos a ver cómo un productor eh, obtiene su equilibrio respecto de la combinación de los factores y los niveles de producción, ajustados en este caso por una restricción presupuestaria. Entonces, en el caso de, perdón, un segundito por favor, en el caso de la teoría de la producción 1, lo que vamos a tratar de ver es a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de la teoría de la producción. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros queremos mostrar en este caso es cómo interpreta la teoría económica el proceso mediante el cual un productor va a combinar una serie de factores de la producción para obtener niveles de producto final, ya sean estos bienes o servicios. El primer concepto que tenemos que incorporar es que la producción la vamos a interpretar como una función en términos matemáticos, pero también en términos conceptuales. Es un mecanismo de combinación de factores de la producción que se van a combinar para obtener un determinado producto bajo un nivel de tecnología dada en un periodo determinado. Acá lo que tienen ustedes que tratar de refrescar es el concepto de la frontera de posibilidades de producción. Es decir, de alguna manera lo que estamos haciendo es dar mayor cantidad de letra y argumentación a esta cuestión planteada en la microeconomía respecto de que la sociedad va a ser efectiva en su mecanismo de producción en la medida que trate de combinar todos los recursos disponibles de manera tal de propender al pleno empleo de los recursos y obtener a partir de ellos, mediante la mejor combinación tecnológica y la combinación más eficiente desde el punto de vista monetario, el mayor nivel de producto posible. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es una distinción de corto y largo plazo, porque para poder entender este fenómeno, en principio vamos a tener que suponer que existe un periodo durante el cual al menos uno de los factores de la producción permanece constante, es decir, que no lo podemos modificar. Imagínense ustedes un, digamos, producto final, aprender, en este caso que estamos en una vida virtual, digamos. Si nosotros quisiésemos hacer una conferencia por WhatsApp, vía medidas de WhatsApp, obviamente tendríamos una limitación física de corto plazo, que es el hecho de que solo pueden entrar 3 personas a la vez en esa videoconferencia. Entonces, ese es el límite físico, es el límite temporal. Quizás más adelante, creo, hay una novedad al respecto, creo que WhatsApp va a incorporar mayor cantidad de participantes en una llamada. Entonces, lo que estamos haciendo es definir un factor fijo y un factor variable, que es que si bien vamos a hacer 3 como máximo en esa llamada, podemos nosotros eh, tener una conversación de largo plazo, de mucho tiempo. Entonces,
Lo que se va a pensar es, hay un factor fijo y sobre él vamos a aplicar una cantidad determinada por periodo de tiempo de factor variable. En la medida que yo no aplico factor variable sobre el factor fijo, no existe producción. Luego, cuando aplico factor variable sobre factor fijo, comienza a haber producción. Al principio, evidentemente, la primera unidad de ese factor variable afectada a, perdón, el factor fijo, me va a generar un nivel determinado de producto, que evidentemente va a ser el mayor posible. Si yo agrego otra, ya allí, en ese mismo instante de la agregación, si bien la producción total va a aumentar, lo va a hacer a una tasa que en principio va a ser creciente, a tasa creciente. Es decir, un ritmo que crece a tasa creciente. ¿Por qué va a ser así? Porque evidentemente el hecho de agregar una unidad más de factor variable aumenta rápidamente el volumen de producción. Supongan ustedes que se trata del aula, esta vez lo pongamos en presencial. Tienen un profesor, hay un solo alumno. Ese solo alumno, si el profesor se dedica solo a él, evidentemente va a aprender mucho, o por lo menos se va a sentir profundamente considerado en términos de como receptor de toda la enseñanza. Si le agregamos otro alumno, lo bueno de esto es que ambos van a compartir y poder discutir y poder amenizar, etc. Entonces, por lo tanto, no es probable, sino necesariamente la productividad de esas personas va a ir increyendo al igual que la del profesor, porque sin duda esa posibilidad de que sean pocas personas ajustadas a un ritmo de trabajo, evidentemente eso va a hacer que crezca la producción. Ahora, sigamos con el ejemplo y vayamos agregando alumnos en forma sistémica y seguramente en algún punto ya la cantidad de alumnos va a generar problemas de distancia y atención, problemas de calor si somos muchos ya en el aula, algunos no estarán muy interesados en la clase y comenzarán a conversar de otro tema molestando al que quiere aprender, etc. ¿Qué sucede allí? Lo que sucede es que a medida que yo he ido agregando niveles de factor variable sobre el factor fijo, he ido produciendo una saturación del factor fijo. Ya la capacidad de recepción se ha visto vulnerada por la cantidad de factor variable. ¿Cómo vamos a expresar eso? Eso lo vamos a expresar mediante una función, que es la función de corto plazo, y fíjense fundamentalmente en la gráfica. Como van a ver, es una curva que nace desde el origen. La letra L para nosotros va a significar las unidades de factor fijo, perdón, de factor variable, que vamos a ir agregando sobre un factor fijo. Y X, en este caso, va a ser el nivel de producción que vamos obteniendo. Al principio, como ustedes pueden ver, la figura crece a tasa creciente, es decir, tiene una concavidad respecto de las ordenadas. Hay un punto de inflexión y aunque sigue creciendo, la curva se transforma en cóncava respecto de las abscisas o convexa respecto a la ordenada. ¿Qué indica eso? Que aunque sigue creciendo, lo hace a una tasa inferior a la que lo venía haciendo previo al punto de inflexión. Entonces, nos sirve para entender lo siguiente. Vamos a volver sobre esto en algún momento. Nos sirve para entender que cuando yo aplico factor variable sobre el factor fijo, al principio, la cantidad disponible de factor fijo es lo suficientemente grande como para que la aplicación de factor variable crezca a una tasa rápida. Eso se conoce como la primera etapa de la producción. ¿Por qué la primera etapa de la producción?
porque lo que nosotros vemos es que durante esa primera etapa, hasta un poco más allá de el punto de inflexión, hace que nuestra producción aumente a una tasa que justifica el aumento rápido de unidades de factor variable. Luego, entramos en un periodo que se conoce como la segunda etapa, donde si bien la producción sigue creciendo, ya lo hace a una tasa sustancialmente menor a la tasa a la que crecía en tiempos anteriores. Y que nos dice que en alguno de esos puntos, si nosotros seguimos agregando unidades de factor variable, vamos a saturar el factor fijo o la capacidad productiva del factor fijo. Y que sucesivos aumentos de unidades de factor variable serían contraproducentes. Por eso, esa etapa se llama etapa 2, donde cualquiera de esos puntos de la producción, que son previos al máximo nivel productivo, son puntos de una determinada eficiencia en términos de cómo el productor está mezclando los factores de la producción. Porque después de eso, vamos a entrar a la etapa 3, donde la cantidad de factor variable agregado es superior a la capacidad productiva del factor fijo, es decir, se ha saturado. Y en el corto plazo, eso implica una de las cuestiones más centrales, que como nosotros no podemos modificar, porque el corto plazo va a ser eso, el tiempo durante el cual nosotros no podemos modificar las condiciones del factor fijo, entramos en la etapa 3 de la producción, donde ya hemos saturado toda esta capacidad productiva. Entonces allí ya es contraproducente. Directamente lo que vamos a lograr es que disminuyamos la capacidad de producción, el nivel de producción. Un ejemplito sencillo, digamos. Para obtener 100 unidades del bien X, X igual a 100, la empresa puede seguir 3 procedimientos que la técnica le ofrece. El procedimiento 1, mezclando 20 de capital, 80 de trabajo, obtiene 100. ¿Sí? 25 de capital y 60 de trabajo, obtiene 100. 30 de capital, 90 de trabajo, obtiene 100. ¿Qué me está indicando esto? Bueno, si ustedes se fijan, lo que me está indicando es que yo podría tranquilamente ejemplificar esta cuestión mediante una determinada tabla, y podría permitirme saber cómo voy utilizando estos recursos para producir. Si nosotros tenemos un mecanismo mediante el cual nos damos cuenta que mientras agregamos unidades de factor variable en un tiempo determinado sobre una determinada cantidad de factor fijo, y vamos obteniendo primero a tasa creciente y luego a tasa decreciente un aumento en la producción hasta un punto de saturación donde cualquier incorporación del factor variable va a hacer que la producción caiga en vez de que siga subiendo, podemos hacer una interpretación marginal de este fenómeno. ¿Y qué es hacer una interpretación marginal de este fenómeno? Bueno, lo mismo que cuando hacíamos para la teoría del consumidor, y podíamos decir que la adición de un bien más en la canasta de las personas lo que me generaba era una utilidad marginal, y que esa utilidad marginal era decreciente. En nuestro caso, lo que nos vamos a encontrar es que el producto marginal va a ser interpretado como la cantidad de producto que se le agrega al producto total por la incorporación de una unidad de factor variable. Y como dijimos que al principio el producto crece a una tasa creciente, como podemos ver en la tabla, el producto marginal al principio
crece hasta tomar un máximo y luego cae. Entonces, si ustedes se fijan, en la columna de producto marginal, vamos a ver que si aplicamos 0 trabajadores, el producto marginal no es considerado. Aplicamos un trabajador, es 1000 el producto. Entonces, aplicamos 2 trabajadores, 1500. Entonces, fíjense qué pasa en la producción, en este caso en lechugas, pone. Cuando tenía 0 trabajadores, 0 producción de lechugas. Agrego un trabajador, me voy a 1000. Cuando agrego el segundo trabajador, que me agrega 1500 de producto marginal, la producción total es de 2500. Agrego un tercer productor, que me agrega 3500 al producto marginal. Me da una producción de 6000. ¿Por qué? Porque a los 2500 les tengo que agregar los 3500 que me ha generado el tercer trabajador. Agrego un cuarto trabajador. Ahora, ese cuarto trabajador, fíjense, agrega menos que el tercero. Por lo tanto, la producción crece, ¿sí? De 6.000 a 7.500, pero ya lo hace a una tasa mucho más chica que cuando pasó de 2.500 a 6.000. ¿Sí? Luego, agrego un quinto, me da un producto marginal de 500, por lo tanto, la producción total de lechugas pasa a 8.000. Y cuando agrego un sexto trabajador, el producto marginal es negativo. ¿Qué quiere decir? Que ha superado el nivel de saturación del factor fijo y por lo tanto ya ha pasado el límite de producción total y empezó a bajar. Por lo tanto, la producción subsiguiente de tener 6 trabajadores es de 7.500. ¿Se dan cuenta? Entonces, si volvemos un ratito al gráfico, evidentemente nosotros cuando llegamos a este nivel donde está el punto D, ¿qué es lo que nos indicaba? Que habíamos llegado a los 8.000. Si nosotros seguimos agregando, pasamos a 7.000. Lo que tienen acá a la izquierda del gráfico son básicamente las fórmulas que tendrán que revisar, que les indican la relación. Lo que tienen en la tercera columna de la tabla es el producto medio, que no es otra cosa que dividir la cantidad producida en el número de trabajadores. ¿Sí? O sea, digamos, no tiene ninguna otra connotación. Evidentemente, como ustedes pueden ver, toma un máximo y también comienza a caer. Entonces, resumiendo, de alguna manera, lo que tienen ustedes acá es esa definición de la productividad total, la productividad media, la productividad marginal, la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3 de la producción. Y como pueden ver, en el gráfico que está un poco más claro, les he puesto 2 gráficos como para que sigan distintas biografías, pero dicen exactamente lo mismo. Y nos muestran que a medida de que yo agrego unidad de factor variable, el que está en verde, que es el producto marginal, crece hasta tomar un máximo. Ese máximo coincide con el punto de inflexión en la curva de producción, luego comienza a bajar. El producto medio asume un máximo y en ese máximo es igual al producto marginal y coincide con el punto de máxima pendiente respecto de la curva que ya se ha hecho convexa con respecto a las ordenadas y también comienza a caer. El punto D, que es el máximo del producto total, coincide con el producto marginal igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? La primera etapa de la producción, donde existe una sobredimensión del factor fijo con respecto al factor variable. Una etapa 2 de la producción, donde hay una serie de combinaciones que son eficientes desde el punto de vista técnico porque están en un tramo donde ya nos acercamos a los niveles de saturación de la capacidad productiva. Y una etapa 3, donde ya la cantidad de factor variable ha superado la capacidad de absorción que tenía nuestro factor fijo y nos encontramos allí en un cuello de botella.
tranquilamente yo podría deducir desde la curva de producción total, las curvas que están acá, y esto lo pueden ver a partir del trazado en el caso del producto medio, de rectas que salen del origen a puntos de tangencia con la función de producción, me van a determinar el producto medio, y los distintos puntos inclinación de la curva me van a ir determinando el producto marginal. No es una cuestión que yo vaya a evaluar el hecho de que sepan deducir o no las curvas. Yo lo que voy a pretender es que de esto ustedes interpreten claramente lo que hemos estado diciendo, y que no es otra cosa que enunciar lo que tenemos acá, que es la ley de rendimientos decrecientes. Es decir, que hay un patrón empírico por el cual los rendimientos obtenidos tras la incorporación de factores productivos adicionales siguen una tendencia decreciente o menguante, ¿sí? Y obviamente, cuando vemos decreciente es lo que tenemos acá. Si producíamos 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, 0, menos 1.000, menos 2.000, y esto es en la medida que voy agregando unidades de factor. De aquí nosotros vamos a pasar a largo plazo. Y la única manera de pasar a largo plazo es pensar que nosotros, mediante la tecnología, por ejemplo, o del conocimiento, que es un factor que también incide en los procesos productivos, podemos desplazar esa curva de producción que teníamos hacia arriba. Es decir, que con la misma dotación de recursos, pero con una distinta forma de utilizar esos recursos, podríamos obtener mayores niveles de producto. No sé, supongan que ustedes tienen una empresita, una panadería, y tienen las máquinas desordenadas dentro de una fábrica de X cantidad de metros cuadrados, un galponcito de X metros cuadrados. Entonces a alguno de ustedes se le ocurre, no, bueno, a ver, el proceso de hacer el pan es juntar agua con harina, mezclarla, amasarla, estirarla, cortarla y hornearla. Entonces, después de hornearla, sacarla y venderla. Entonces, yo voy a diseñar un circuito de las maquinarias de manera tal que no tenga que ir yéndome de un lado a otro del lugar porque he diseñado mal mis etapas de producción. Entonces, con el solo hecho de incorporar una técnica diferente, voy a lograr un mayor nivel de producto con la misma dotación de recursos. Bueno, con esto terminamos esa primera parte. Lo que vamos a hacer ahora es buscar la segunda el segundo trabajo, que es básicamente discúlpenme un segundo que voy a tratar de encontrarla, porque tengo problemas. Esto es en vivo, digamos, así que un segundo, por favor, que quiero tratar de encontrar cuál es la... Ahora sí, bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Es un ingreso hacia el largo plazo, donde vamos a ver las isocuantas, la tasa marginal de sustitución técnica. Lo primero que vamos a considerar aquí es que podemos estudiar la producción o cómo se comporta un productor en el largo plazo. Recuerden, ¿qué va a ser el largo plazo? Es que en ese largo plazo es posible modificar todos los factores de la producción, ¿sí? Entonces ya no vamos a estar constreñidos a un factor fijo que nos permite incorporación de factor variable, sino que ambos van a poder variar.
¿Qué vamos a hacer para resolver, digamos, eh, cuánto producir o cuál es la combinación óptima? Lo que vamos a tener es, de nuevo, esa función de producción, nada más que mirada desde un concepto de curvas de mapas de isocuanta o función de isocuanta. ¿Qué quiere decir de isocuanta? Bueno, es que son niveles de combinación de factores que pueden variar ambos, que me generan el mismo nivel de producción. ¿Sí? Si ustedes imaginan un poquito esa curva que nosotros le habíamos presentado hace unos minutos respecto de la pendiente creciente y decreciente, y veíamos la etapa 2, alguno de los puntos que está en la etapa 2 es un punto de una isocuanta. ¿Se entiende? Es un punto de una isocuanta. Entonces, cuanto más alta sea o más alejada del origen esté la isocuanta, es una mayor producción con una determinada cantidad de factores. Y obviamente, como las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa, no se cruzan entre sí y son convexas con respecto al origen. Y lo que tenemos aquí es justamente esta formulación de niveles de producción. ¿Sí? La isocuanta Q1 nos genera un nivel de producción de 55, la que sigue de 75, la otra de 90, utilizando uno de capital uno de trabajo y 3 de capital, 2 de trabajo y 3 de capital, 2 de trabajo y 5 de capital, depende el punto en el que nos paremos. Cuando yo miro entonces la curva Q1, supongamos, ¿qué diferencia hay entre el punto A y el punto D de esa curva? Bueno, en el punto A, yo he obtenido el nivel de producción 55 combinando una unidad de trabajo con 3 de capital. Ahora, el mismo nivel de producción 55 podría obtenerlo combinando 3 unidades de trabajo por una de capital. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver acá donde está señalando el cursor. Entonces, ¿qué ha pasado allí? Allí lo que ha pasado es que, como la tecnología me lo ha permitido, yo he podido reemplazar un factor por otro. Entonces, me pareció más pertinente usar mayor cantidad de trabajadores que niveles de capital, y entonces en vez de usar un trabajador y 3 de capital, utilizo 3 de trabajo y 1 de capital. ¿Eso por qué puede estar sucediendo? Porque, bueno, las técnicas de producción pueden significarle al productor una mayor comodidad, probablemente una mejor posición respecto de la pendiente de la curva de isocostos, pero lo que sí sabemos es que en cualquiera de esos puntos, él obtiene exactamente el mismo nivel de producción. A esa variación de A a D, de las cantidades de capital que debo sacar de circulación para poner más de trabajo, se le llama tasa marginal de sustitución técnica. Así como teníamos la tasa marginal de sustitución entre bienes cuando hacíamos el análisis para los consumidores, acá tenemos un concepto que es la tasa marginal de sustitución técnica en las empresas, y que no es otra cosa que el grado de flexibilidad con que una empresa puede sustituir un factor por otro sin modificar el nivel de producción. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros vamos a mirar acá es básicamente una fórmula. Es decir, la tasa marginal de sustitución técnica entre trabajo y capital es delta K sobre delta T, o lo que es lo mismo, un cociente de las productividades marginales de los factores. ¿Sí? Entonces, digamos, es bastante sencillo de entender. ¿Qué va a ser el producto marginal para nosotros? La tasa a la que aumenta el producto total por aumento en el trabajo. El producto marginal del capital
es la tasa a la que aumenta el producto total cuando aumentan las dotaciones de capital, y evidentemente si nosotros reemplazamos en este cociente estos valores, vamos a llegar a este resultado. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos es el mismo cálculo. Ahora bien, yo podría alcanzar cualquiera de esas isocuantas, pero hay una sola a la que puedo acceder de manera real, que es aquella a la que yo condiciono mi nivel de producción. ¿Y cuál es? Mi capacidad en términos de financiar ese nivel de producción, que es lo que vamos a conocer como isocosto, pero que también actúa como lo que conocimos allá en la función de equilibrio, perdón, en la teoría del equilibrio del consumidor, la restricción presupuestaria de la empresa. Es decir, la empresa tiene un determinado presupuesto para ejecutar, que lo tiene que ejecutar en el plazo que nosotros lo analizamos, y que evidentemente lo va a distribuir entre capital y trabajo. Así que, o factor fijo y factor variable, o los factores que ustedes crean que tiene que hacerlo. Y no hay otra cosa que una recta de isocosto, recta de restricción, que es costo total igual a precio del trabajo por la cantidad de trabajo, más el precio del capital por el capital, despejando, obviamente, como hacíamos también en la función, en la teoría del equilibrio consumidor, obtenemos lo que se conoce como función de isocosto o recta de restricción presupuestaria. Y entonces acá ustedes pueden ver que yo también podría armar un mapa de gráficas de isocosto donde se irían desplazando hacia la derecha en la medida que aumenta el presupuesto disponible de la empresa y por lo tanto puede acceder a mayores niveles de presupuesto. Es decir, de un costo total de 3 podemos llegar a un costo total de 18. ¿Cuándo va a haber equilibrio del productor? Pues cuando la tasa marginal de sustitución, que es la combinación óptima de capital y trabajo, sea exactamente igual a la tasa marginal de sustitución del mercado. ¿Y cuál es la tasa marginal de sustitución del mercado? Pues la relación de precios de los factores. Entonces, si la tasa marginal de sustitución técnica es el cociente de los productos marginales, la tasa marginal de sustitución técnica del mercado es el cociente de los precios. Entonces, la igualdad entre ambos me tiene que dar como punto de equilibrio el punto en el cual dentro de un sendero, que es la etapa 2 de la producción, yo voy a hacer que lo que era eficiente desde el punto de vista técnico en cuanto a combinación de factores que me dan la mayor isocuanta posible, es decir, el mayor nivel posible de producción con esta restricción presupuestaria, voy a estar en la etapa 2 de la producción y luego voy a poder, obviamente, estar en equilibrio. Entonces, ese punto que ustedes ven acá en el gráfico del PowerPoint, es el punto en donde la tasa marginal de sustitución técnica, que es la que mide la flexibilidad de reemplazo que hay en la empresa a ese nivel de producción, es igual a la tasa marginal de sustitución técnica del mercado, es decir, al ritmo al cual el mercado intercambia un factor por el otro. Acá nosotros vamos a poder darnos cuenta que podemos pasar a largo plazo porque vamos a considerar un elemento que son los rendimientos a escala. ¿Qué son los rendimientos a escala? Es que nos van a enseñar, nos van a mostrar en el largo y muy largo plazo cómo una empresa, apuntándole, digamos, a un proceso tecnológico que le mejore su capacidad productiva, puede fijarse una estrategia. Si no puede hacerlo, obviamente, ¿qué va a pasar? Su función de producción no va a evolucionar con el tiempo. Entonces, los rendimientos van a poder ser en el largo plazo constantes, es decir,
que por más que yo agregue más factor variable o mejore las combinaciones, los niveles de producción no se modifican. Siguen siendo rendimientos constantes. Si por alguna razón, supongamos una empresa minera, que está obteniendo minerales a un determinado nivel de rendimiento, y como cada vez tiene que ir más profundamente o cada vez tiene que utilizar mayor tecnología o es más caro, obtener la misma cantidad de producto, esa empresa tiene rendimientos decrecientes a escala. El conocimiento, por ejemplo, tiene rendimientos crecientes a escala. ¿Por qué? Porque yo cada vez que mejoro mi capacidad de conocimiento, conozco más el factor, mejor y con menor esfuerzo resuelvo los problemas. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a ver es que en el largo plazo nos puede llegar a operar, así como en el corto nos operaban los rendimientos decrecientes a escala, en el largo plazo los rendimientos pueden ser, la ley de rendimientos cambia. Si ustedes miran este gráfico que sigue allí, que haya rendimiento constante de escala significa, fíjense, si yo utilizaba 5 de trabajo y 2 de capital, obtenía un nivel de producción de 10. Ahora, si yo duplico el trabajo, es decir, paso de 5 a 10, y duplico el capital, paso de 2 a 4, mi nivel de producción se va a 20. Es decir, también se duplica. Por lo tanto, aquí hay si bien yo tengo mayor nivel de producción, el rendimiento es constante. ¿Se entiende? Porque para obtener un nivel de producción del doble, he tenido que duplicar la dotación de recursos. ¿Sí? Bueno, para calcular lo mismo hacia adelante, la producción ha crecido el 50%, yo tengo que aumentar el trabajo en 5, o sea que aumente el 50%, lo mismo en el caso del capital. Entonces, rendimiento constante a escala. El rendimiento creciente es, miren, yo he duplicado el trabajo de 5 a 10 y he duplicado el capital de 2 a 4 y sin embargo he pasado a nivel de producción de 30, es decir, más que el doble. Por lo tanto, acá tengo rendimientos crecientes a escala. ¿Sí? Es decir, obtengo, este es el caso del conocimiento, yo le decía, con muy pocas horas más, duplico o triplico. Y en el caso de los rendimientos decrecientes a escala, yo he duplicado el trabajo, he duplicado el capital y he pasado de 5 a 8 en términos de niveles de producción. Cuando yo logre armonizar en el largo plazo un mapa donde pueda juntar las isocuantas y los isocostos y pueda variar, digamos, analizar una senda de crecimiento, esos puntos de equilibrio me van a definir lo que se conoce como ruta de expansión, que se acuerdan que en la anterior consumidor la conocíamos como curva de ingreso-consumo. Lo que sigue es más o menos lo mismo. Y para cerrar este capítulo, lo que nosotros vamos a tratar de explicarles ahora es que en la medida en que tengamos, digamos, en nuestro proceso productivo sustitutos más cercanos de nuestros factores, evidentemente los niveles de equilibrio alcanzados van a ser mejores. Es decir, acá esto se estudia, quizás no es elemento de este curso, pero el grado de sustitución
es decir, las posibilidades de sustituir factores, se conocen como la elasticidad de sustitución técnica, ¿sí? Y la fórmula que tienen ustedes allá abajo es la que se utiliza y que, digamos, si nos salimos del equilibrio, rápidamente, digamos, si tenemos sustitutos buenos de nuestro factor de producción, rápidamente podemos restablecer el nivel de equilibrio y esto va a ser más competitivo al productor, ¿no? Bueno, chicos, con esto hemos terminado. En el PPT se mezclaron 2 o 3 planillitas más perdón, gráficos más que les pueden servir. Espero que les haya sido de utilidad. Probablemente no fue una de las mejores clases porque ya venimos cansados, yo creo que ustedes y yo, con todas las tareas que tenemos que hacer. Me imagino que han estado llenos de parciales, de cosas para resolver. Los que vean este video, por favor, traten de ajustar los conceptos. Recuerden que en esta semana, que es la semana donde ya va a iniciar mayo, probablemente el día jueves les esté cargando un cuestionario en la plataforma. No estamos usando mucho la plataforma porque sus compañeros, y yo creo que ustedes también, están de parciales en las distintas materias. El nuestro, recuerden, fue cambiado. En vez de ser el 11 de mayo, va a ser el 12 de mayo. Me pidieron que lo cambie por el hecho de que es feriado, aunque yo había dicho que Internet funciona lo mismo. Y me han hecho también modificar. Por favor, les pido que ingresen a la plataforma porque han cambiado un poquito la regla de juego respecto a la fecha del segundo parcial. Yo lo había puesto para el 26, pero el cuatrimestre termina el 13 de junio, así que he adelantado un poco esos parciales. Cualquier cosa por el grupo de WhatsApp también se los voy a estar informando. Bueno, chicos, espero que pronto tengamos este video ya cargado. Que anden muy bien. Suerte.